Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Muy bien, mis queridos telamigos, yo les quiero hablar hoy algunas cosas relacionadas con las profecías de consuelo de mi amigo ST, de mi amiga Nelly, y algo que me impresiona mucho, que es San Nilo, siglo V, San Juan de Jerusalén, siglo XI, un templario, todas profecías vistas, examinadas por la iglesia, inclusive las de Nelly Madrigal, que muchos sacerdotes la visitaron, muchos sacerdotes hicieron discernimiento, muchos sacerdotes le apuntaron y ella acertó en muchas cosas. Profeta cumplido, profeta bueno. Antes les quiero decir que en Pentecostés, primero que les agradezco mucho que hayan venido domingo, lunes, martes, miércoles a Belén, que el retiro fue muy lindo, hubo muchas manifestaciones, hubo hasta una profecía que ahora la vamos a ver también de nuestro amigo ST, lunes 26 de marzo de 2018, muy dramática, muy terrible, muy adecuada para estos tiempos, muy difícil. Sabemos que vamos a vivir tiempos difíciles, ya lo estamos viviendo, la gente se queja mucho de la corrupción, de los valores. A mí me divierten mucho los políticos, me parecen los chistes más grandes del mundo. Todos los políticos hablan en su programa de la lucha contra la corrupción, todos, no hay ninguno corrompido, y acusan a los otros. Eso viene desde el paraíso, ¿no? Fue Adán, fue Eva, fue la serpiente, y todo el mundo se echa la culpa a los otros. Y cuando llegan al poder, tabla rasa, igualitos. No, pero eso ya es una constante, que el pueblo tiene una decepción muy grande, y eso nos puede llevar a la debacle, a la catástrofe, ¿no? Y lo que los veo también es a todos coloraditos, unos rosaditos, unos rojos, unos púrpura, unos escarlata, todos coloraditos, ¿no? A pesar del gran fracaso del comunismo en el mundo, del estruendoso fracaso de la Unión Soviética, de China, de todo, estamos regresando otra vez a eso. No entiende uno la amnesia, la falta de memoria histórica de la gente. Decía Kennedy que repetíamos los mismos errores por la falta de memoria histórica. Viendo esto, los invito a Pentecostés. Voy a traer el mismo invitado que vino, si Dios quiere y si Él quiere y si Dios lo permite y si estamos vivos y si en este país no se ha descompuesto totalmente, porque yo creo que ya no estamos bien hondos. Si Dios quiere, el mismo invitado que profetizó, que esta profecía se la voy a volver a leer. Pentecostés, domingo 20 de mayo de 2018, Colegio Agustiniano del Salitre, calle 23C, 69B, al lado de la terminal de transporte. Invita a Corporación Belén, Barrio San Luis, 235-9363, transversal 22 bis, número 6035, 235-9363. Corporación Belén, y Pentecostés, domingo 20 de mayo de 2018, de 8 a.m. a 5 p.m., 3 invitados especiales y este servidor, somos 4, ¿no? Va a ser un Pentecostés, aproveche lo que yo no estoy exagerando, no quiero asustarlos, o sí quiero asustarlos, creo que es el último Pentecostés que vamos a estar juntos, aprovechelo. Creo que el derrumbamiento y el derrumbe del mundo ha empezado. Los que no creen, pues lean el domingo una página del periódico sobre Vladimir Putin, por ejemplo, ¿no? Las otras cosas sobre China. Y si quieres saber más sobre Rusia y sobre China, yo publiqué El Secreto, lo que muchos callan está aquí, El Secreto de Fátima. ¿Cómo lo encontré? Pues revolcando mis documentos de 20 años o 30 años, del padre Kramer, del padre Malachi Martin, del padre Gruner, de Sochi, el famoso libro de Sochi sobre Fátima, el padre Fuentes, el jesuita, del historiador
Thomas William Walsh, de Pablo VI, de Juan Pablo II, que nos habla de que estamos en el final de los días de Juan Pablo II, y lo dice el cardenal Ratzinger también en las declaraciones que hizo cuando hizo a Vittorio Messori y a otros sobre Fátima, que hemos iniciado, y lo que dice Garabandal, cuando nos habla de que Benedicto era el último pontífice en la iglesia. Garabandal, no fui yo, fue la Virgen de Garabandal, a mí no me van a acusar, por favor. Y bueno, le mandamos un saludo especial y un abrazo al padre Yepes, aunque tengamos discrepancias, la infamia que hicieron con él los medios de comunicación sensacionalistas, amarillistas, torcidos, que siempre contra la iglesia aprovecharon la Semana Santa a este muy buen sacerdote. De paso me contaba otro sacerdote que habían llamado a una hija de él, muy querido, un muchacho de 20 años que era el cura, lo ha ayudado, es un gran sacerdote, muy amigo nuestro, y le han ofrecido creo que 90 millones para calumniar al cura, para decir que lo había acosado, que lo había violado, no sé qué. El muchacho dijo que no, entonces le ofrecieron 120 millones. El muchacho dijo que no, entonces le ofrecieron 200 millones, el muchacho dijo que no. Entonces fue y le contó al sacerdote, el sacerdote le dijo, hable con el obispo, él fue a hablar con el obispo, yo no puedo decir quién es porque tengo que guardar reserva profesional, ¿no? Y parece que eso viene de la masonería eclesiástica de Europa, parece, ¿no? Están financiando la calumnia, la infamia contra sacerdotes buenos, carismáticos, de línea sana, de modo que no todos los sacerdotes que ustedes oyen todos los días, o obispos o sacerdotes, que acosadores, que violadores no son, pueden ser calumniados muchas veces, de modo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si se está financiando y promocionando y pagándole a los jóvenes o a los niños para que digan eso, pues acuérdense cuántos se han retractado. El del padre Yepes retractó, aquí hubo otro famoso que en un juicio se retractó, yo le conseguí un juzgado al cura, y ahora este también, de modo que estamos en un mundo de mentiras, de engaños, de trampas, de manera que a la iglesia remanente, la iglesia buena, la iglesia fiel, la quieren calumniar, la quieren difamar, la quieren dañar, porque el enemigo de Dios está detrás de esto. Y en la masonería está el enemigo de Dios. La masonería está excomulgada 4 veces. Y la masonería eclesiástica se filtró dentro de la iglesia hace muchos años, muchos años. Yo tengo un libro en inglés, se llama 1220, que era el 1220 que estaban metiendo allá y que confesó, ¿no?, en los seminarios, y que ahora están invadidos ciertamente con homosexualismo y otras cosas, no todos, pero la mayoría de los seminarios también. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen, en la Salet, y Juan Pablo II dice que es la reina de las profecías, aunque no la quieran creer, muchos sacerdotes ni siquiera la leen ni la conocen, y es una profecía radical. Cuando la Virgen, que dice que Benedicto es el último papa, lo dice en Garabandal, donde hay 2500 apariciones del 61 a 65, entonces habla de esta crisis de la iglesia, dice que ese es el comienzo del final de los días, el mandato de Benedicto, ¿no? La Biblia dice que el comienzo del final de los días es la reconstrucción de Israel en 1948, lo dice Ezequiel en el capítulo 38, dice es el final de los días, la reconstrucción de Israel, la higuera que echa sus brotes, es Israel que en 1948 reconstruye. Esto no tiene reversa, vamos para una horrorosa crisis que está viviendo la iglesia, y la iglesia está tan mal es porque es atacada por Satanás, que sabe que es la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, el que resucitó, el que multiplicó la materia, el que caminó sobre las aguas, el que dominó las leyes de la naturaleza. Si usted no lo quiere creer, si usted es un teólogo moderno, de esos que no creen milagros y que es hereje, entonces pues no importa, no importa. El Padre Pío dice que el infierno lo van a conocer el día que se mueran, este tipo de personajes. Yo quería leerles hoy unas profecías, refrescarlos, les voy a leer a Consuelo.
Consuelo, una monjita me trajo este libro que se llama La Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Consuelo es una vidente muy famosa en España, muy reconocida. Un sacerdote amigo mío fue a España a verla y no creía y empezó a verla profetizar, y cuando empieza a dar las citas bíblicas con una certeza, una precisión, una exactitud impresionante. Cuando ya llegó el segundo tomo de La Gran Babilonia, Consuelo terminó este libro dictado por el Señor, dictado por el Espíritu Santo, en los postreros días, no hace nada Dios sin anunciarlo a través de sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, y solo los católicos tenemos este tipo de profecía y esa precisión y esa exactitud y ese cumplimiento. Ahora vamos a ver unas profecías del siglo V para que vea cómo se cumplen con precisión y con exactitud, ¿no? San Nilo, por ejemplo, siglo V, monje, que se dejó su mujer y sus hijos y se fue al convento y fue obispo, y el hijo también fue sacerdote, San Nilo. Y Consuelo es impactante. Es muy impactante. Les iba a mostrar algo. Dice, el falso profeta corrompe la fe. Para ello introduce herejías en el pueblo de Dios. Este espíritu destructor del bien se ha encarnado en todos aquellos eclesiásticos que, debiendo enseñar la verdad, enseñan la mentira, minimizan la moral. O sea, el pecado no es pecado. Lo que hizo Pablo VI, el pecado del siglo XX es haber acabado con el pecado. Ya no es pecado el sexo, ya no es pecado el homosexualismo, la masturbación. Bueno, enseñan la verdad, enseñan la mentira, minimizan la verdad, modifican la doctrina, corrompen el Evangelio de Cristo. Su misión es llevar a los hombres por un camino ancho y espacioso, sin mandamientos que cumplir y sin doctrina que practicar, un camino que irrevocablemente conduce a la perdición. Todas las abominaciones, errores doctrinales y herejías perniciosas que como una plaga se extienden por el mundo son promovidas por el falso profeta, causante de la incredulidad y la apostasía. Quienes siguen sus consignas se han acomodado a la forma de pensar del mundo, están inducidos por el demonio y seducidos por los enemigos del alma. Segunda de Pedro 2, 1, 3, Apocalipsis 12, 17, ¿no? Estas fuerzas malignas trabajan y se esfuerzan para terminar con la iglesia de Cristo, tal como la hemos conocido. El derrumbe y desmantelamiento de la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Empezó hace muchos años. Acuérdense, todos los documentos encontrados en el consultorio del doctor Domínguez contra la iglesia, el plan para destruir la iglesia, ¿no? los protocolos de los sabios de Sion, todo eso. Pero ahora ha llegado el momento propicio para culminar lo que otros con malicia refinada emprendieron. En esta lucha hecha entre las fuerzas del bien y el mal, el falso profeta tiene una posición de privilegio, de ahí que por su culpa está siendo difamado el camino de la verdad. Segunda de Pedro 2, 13, 14. Dice que en los últimos días llegarán falsos doctores que difamarán el camino de la verdad. O sea, teólogos, sacerdotes, difamarán el camino de la verdad. Estoy leyendo a Consuelo. Declararán la guerra a los mandamientos, a la ley de Dios, a la moral, a la doctrina y a los evangelios. Ha oído de muchos eclesiásticos que, aunque conservan una apariencia de bondad, les hace ser admirados en su gran mayoría. Sin embargo, muchos de ellos son hombres manchados e infames que se entregan de lleno a los placeres. No apartan su vista del adulterio ni se hartan de pecar. Seducen a las almas débiles y tienen la mente ejercitada en la codicia. Segunda de Pedro 2, 13, 14. Estoy leyéndole a Consuelo. Consuelo. ¿Por qué se amotinan las naciones, los pueblos conspiran en vano, los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían contra el Señor y su ungido, diciendo rompamos sus cadenas, sacudamos sus riendas? El que habita en los cielos se ríe y se burla de ellos. Ese es el Salmo 2, que a mí me impresiona mucho esa profecía del Salmo 2. Estoy con consuelo, con consuelo. Realmente este libro de la Gran Babilonia de Consuelo es muy impactante. Yo le agradezco mucho a esta monjita haberme traído, trajo de España. Creo que el padre Germán
Mi amigo fue a España a visitarla y realmente es muy impactante Consuelo. La gran tragedia que ahora estamos contemplando con incredulidad, asombro y estupor comenzó a gestarse hace muchos años cuando un número de hombres no entraron en el seminario por la puerta, es decir, por Cristo. Él es la puerta, sino que entraron en el redil de las ovejas escalando. Todos estos no fueron llamados con una vocación santa para ejercer un ministerio sagrado de alabanza y gloria a Dios, sino que vinieron con el propósito maligno, saquear, devastar y socavar los cimientos de la verdad. El saqueador saquea y el devastador devasta. Saqueador saquea. Segunda Timoteo 1:9. Ella va dando las citas. En ocasiones mostrarán su prepotencia, orgullo y soberbia. En otros momentos se presentarán ante el mundo por ser compasivos, misericordiosos, amigos del diálogo, promotores de la paz y de la justicia social. Si no queremos ser engañados por Satanás, ya conocemos sus artimañas. Debemos huir del anticristo y de todos aquellos que con sus palabras y obras se oponen a Cristo. Segunda Tesalonicenses 2:4. Bueno, estoy leyendo a Consuelo. Consuelo de España, la Gran Babilonia. Es muy impresionante. Ediciones Consuelo, Barcelona 2017. Me impresionó mucho que me contaba esta religiosa que Consuelo terminó este libro, este impactante libro de la Gran Babilonia, y al terminar el libro esa noche fue a dormir. El Señor se lo fue dictando, y se fue a dormir, y por la mañana se le han robado el computador, se perdió todo el libro, pero el Señor se lo volvió a dictar igual, todo, letra por letra. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estoy leyendo a Consuelo, es decir, cada día me asombra más la cantidad de citas bíblicas, la precisión, la certeza, la redacción. No, es impresionante, impresionante. El anticristo es un hombre semejante a los hombres, pero como posee la maldad en grado sumo, es perverso, astuto, civilino en sus obras, dirá sí y no a un mismo tiempo, y hará lo que está en sus planes, pero con astucia y envolviéndolo todo con una gran dosis de humanidad. Falsedad y mentira hay dentro de su corazón, nunca se aparta de su boca el engaño. Un mal diabólico se abate sobre él. Como está escrito, aumentará su poder, será un destructor portentoso, triunfará en sus proyectos, destruirá al pueblo de los santos. Con su astucia hará triunfar la traición en sus obras, se envalentonará y con frialdad perseguirá a todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Dice Consuelo, 2 Tesalonicenses 2:4, Daniel 8, 24, 25, Salmo 49. Me impacta Consuelo. De nuevo los siervos de Cristo, fortalecidos interiormente por la gracia de Dios y la portentosa actuación del Espíritu Santo, se restablecerán y serán dispuestos a luchar para defender la fe de Jesús, Señor. Estos serán días de venganza, dice Jesús, en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. Días de venganza, dijo Jesús. Jesús hablando de días de venganza. Lucas 21, 22. Jesús habla de días de venganza y días de castigo. Para los que dicen que Dios no castiga, hay que mutilar la Biblia, volverla a pedazos, quitarle más de 78 sitios donde habla del castigo de Dios. Se los puedo leer todos, cuando quieran. Bueno, como los teólogos dicen lo que quieren. Toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología. Los que niegan al demonio y los ángeles, por favor, vayan a la obra de los santos ángeles, estos santos sacerdotes alemanes, austríacos, ahora ya hay colombianos, brasileños, mexicanos, que la mayoría son alemanes, el Opus Sanctorum Angelorum. O si no, me preguntan a mí las experiencias con los santos ángeles. Bueno,
En cambio, bueno, reprende a San Juan Bautista, el precursor del Mesías, llama a la conversión, denuncia el adulterio y lo condena según la ley del Señor. Juan Bautista denunció el adulterio y lo condenó. Eso no lo condenó el señor Bergoglio, pero Juan Bautista sí. Y por eso entregó su vida a Tomás Moro también, Tomás Moro, por no aprobar el adulterio del rey, por eso fue santo. Reprende al tetrarca Herodes porque vivía en concubinato con Herodías, la mujer de su hermano, por defender el matrimonio tal como el Señor lo había constituido desde el principio, denunciar el adulterio. El precursor del falso profeta no hablará ni de arrepentimiento ni de conversión. Tampoco denunciará, estoy leyendo a Consuelo, el amor desordenado, porque después de decir que amar no es pecado, no puede condenarlo. Su misión es preparar el camino del falso profeta. Este abrirá la puerta al hombre impío, el hombre de la perdición, el adversario. El que podemos llamar anticristo, pues tiene la fortaleza y el poder del dragón llamado el diablo y Satanás. Cumplirá lo que está anunciado. El precursor del falso profeta tiene la misión de preparar el camino y quitar obstáculos, haciendo la entrada estrecha de la ley eterna se convierte en ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Son muchos los que entran por ella, dijo Jesús. Mateo 7:14. En su afán de agradar a la multitud desnortada fuera del norte, mostrará sus artes de seducción y para no levantar sospechas dirá la verdad y la mentira al mismo tiempo. La verdad y la mentira al mismo tiempo. Uno tiene días que dice cosas tan lindas, las dice tan bonitas, y la mentira al mismo tiempo. Qué bueno, ¿no? Y las palabras amables las alternará con los exabruptos. Palabras amables las alternará con los exabruptos. Yo me acuerdo que hace 4 años hablé de los desaguisados de Francisco y me escribió una carta a un cura, pero que enfurecido. Uno en Bogotá, otro en Manizales, pero no me han vuelto a escribir. No sé, les voy a mandar unos cuantos desaguisados, exabruptos, dice aquí Consuelo. El precursor del falso profeta pasará ante el mundo como un hombre bueno, compasivo y misericordioso, amigo del diálogo y de la paz social. Dice María de la Misericordia que lo declararán santo y a los que se opongan a él los declararán herejes, o dirán como un curita por aquí cerquita que nosotros somos una secta. Bueno, eso dice María de la Misericordia, lo van a declarar un santo y nos van a declarar nosotros herejes y todo. Al bien lo llamarán mal, al mal lo llamarán bien. Isaías capítulo 5. El precursor del falso profeta pasará ante el mundo como un hombre bueno, compasivo y misericordioso, amigo del diálogo y de la paz social. Todo quedará envuelto en la nebulosa del sentimentalismo que fascinará y atraerá a la gran mayoría, a todos aquellos cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos que oiga. Apocalipsis 13, 8, 9. Impresionante Consuelo con la cita, ¿no? E impresionante Consuelo con toda la narración. Realmente a mí el dragón le dio el poder a la bestia. Realmente es muy impresionante esto. La palabra de Dios nos advierte que serán tiempos difíciles, porque muchos dejarán el precepto de Dios y se aferrarán a la tradición de los hombres. 341, a ver qué cita trae Consuelo aquí. Marcos 7:8. Pero olvidando que para Dios la sabiduría de este mundo no es más que necedad. En efecto, Dios enreda a los sabios en su propia astucia. También el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. En un sentido espiritual, las palancas o soportes son las oraciones, los sacrificios de los santos, para rayos de la justicia divina, los santos. Qué triste que por ahí me contaron que un obispo, no sé, en el Huila o en el Tolima, uno de esos obispos había sacado a las monjitas, les había hecho quitar el hábito a las monjas contemplativas, que Pablo VI las llamaba los pararrayos de Dios,
y la sacó a la calle y dice que a hacer obras sociales. ¡Qué horror, terror, espanto! Horror, terror y espanto, ¿no? Y eso es parte de este programa. Hay que hacer una profunda reflexión para discernir a la luz de la ley y la fe en la palabra de Dios lo que está aconteciendo en la iglesia. Los eclesiásticos que se han acomodado al mundo buscan agradar al mundo y pretenden reformar todo aquello que exige y obliga, teniendo como principal objetivo de la reforma adecuar la moral y la doctrina a la cultura contemporánea. Es decir, adecuar el evangelio a la cultura contemporánea. Eso se llamaba irenismo, ¿no? Cuando uno se adecúa, en lugar de evangelizar la cultura pervierte el evangelio. Es eso. Era una herejía antiguamente, ¿no? Por eso excomulgaron a uno muy famoso que leían mucho en los conventos, un jesuita. Estos tales han hecho del evangelio puños para todas las mangas. 348, lo que dice doña Consuelo, espere, yo miro, es ya uno viejito, ya no ve tan bien, ¿no es cierto? 348, Juan, Ezequiel 13:18, puños para todas las mangas. Es impresionante como Consuelo va dando las citas bíblicas, ¿no? Para atajar estos males hay que dejar de todo de lado el temor que nos asedia. Hay que revestirse de fortaleza para dar testimonio de la verdad de Jesús. Ay de los corazones cobardes, de las manos inertes, del pecador que va por dos caminos. 351. Dice, la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. 351, del pecador que va por dos caminos. El que camina en la oscuridad no tendrá luz, ¿no es cierto? El que camina en la oscuridad no tendrá luz. Ay de los corazones cobardes, del pecador que va por dos caminos. 351, Eclesiástico 2:12. Ay de los corazones cobardes, del pecador que va por senda doble, dice la traducción de Jerusalén. Aquí dice Consuelo, del pecador que va por dos caminos. No, hay que dejar de lado el temor que nos asedia. Hay un solo camino que es Jesucristo. El que lo siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, nos decía San Juan. Pues doña Consuelo me mantiene muy impactado. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Realmente, yo sí quisiera que este libro maravilloso de la Gran Babilonia, me parece que salió el segundo tomo, para un buen lector, lo puede leer rápido en un par de semanas, despacio, 577 páginas de este tomo. No se puede servir a Dios y al dinero, termina diciendo al final. Realmente Consuelo parece que fuera una archi super teóloga, porque las citas bíblicas las va dando con una precisión. Y como les narraba, les contaba en un principio, el día que lo terminó, se fue a dormir porque era muy tarde, lo digitó y por la mañana le han robado el computador. Y las pruebas de Dios son increíbles. Se lo volvió a dictar exactamente igual, que el Espíritu Santo no se equivoca. Y esa fue una prueba fehaciente de que eso venía de Dios. Era una cosa impresionante, la Gran Babilonia. Consuelo ha sido una de las videntes, como siempre, al principio perseguida, calumniada, cuestionada. Bueno, lo que hicieron con el padre Yepes, lo que querían hacer con un gran amigo mío, sacerdote, que tiene un don de profecía, de conocimiento y de sanación muy grande, cuando querían contratar a un muchacho pagándole para que lo calumniara. Pues eso han debido contárselo al obispo, creo que se lo contaron al obispo, y el obispo pues ha debido denunciarlo, pues muy difícil en la fiscalía. Si eso viene de la masonería europea, pues la fiscalía, ¿qué puede hacer? Nada. Realmente están tratando de destruir lo mejor que le queda a la iglesia. Los sacerdotes fieles, los obispos fieles, los cardenales fieles, ¿no? Valientes, como es, por ejemplo, la mayoría de los sacerdotes en Polonia, ¿no? Y sí, como que allá hace poco un sacerdote le dieron un regaño porque dijo que Francisco era un cuerpo extraño en la iglesia, dijo algo así. Y entonces
Y es bien extraño. De manera que yo creo lo de Garabandal, que decía que el último papa era Benedicto, en la aparición de la Virgen, cuando Aniceta, la mamá de Aniceta, la mamá de una de las niñas, se lo dijo. Ella le dijo que la Virgen le había dicho que este era el último papa. Oremos por él, que Benedicto, que quiere irse a vivir a Siena, no sé por qué, será algún mensaje subliminal o cubierto de irse a vivir a Siena. Catalina de Siena, que exhortaba al Papa a que renunciara si no hacía las cosas bien. Santa Catalina de Siena. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, yo les había comentado un poco sobre las profecías de San Nilo. Apenas les voy a leer un pedacito de la profecía. Dice: después del 900, a mediados del siglo XX, etc. Antes del tiempo del advenimiento del anticristo, la apariencia de las personas cambiará y será imposible distinguir a los hombres de las mujeres. A veces me pasa en la calle, ¿no?, cuando veo por detrás las moñas y los pelos largos, que será hombre o mujer, debido a la inmodestia de su vestido y al estilo del pelo. Estas personas serán crueles y serán como animales salvajes debido a las tentaciones del anticristo. No habrá respeto por padres ni superiores, el amor desaparecerá, los pastores cristianos, obispos y sacerdotes se volverán hombres vanos, fallando completamente en distinguir el camino recto del errado. En ese momento las morales y tradiciones de los cristianos y de la iglesia cambiarán. Las personas abandonarán la modestia y la dispersión reinará. La falsedad y la codicia alcanzarán grandes proporciones y desgracias vendrán a aquellos que amontonen tesoros. Claro, habrá un colapso económico mundial, entonces la desgracia para los que han guardado cosas y platas. Lujuria, adulterio, homosexualidad, hechos secretos como hay en Colombia, y asesinatos gobernarán en la sociedad. En ese momento del futuro, debido al poder de los grandes crímenes y libertinajes, se privará a las personas de la gracia del Espíritu Santo que recibieron el bautismo e igualmente el remordimiento. Las iglesias de Dios serán privadas del temor de Dios y de pastores piadosos, y la desgracia vendrá a los cristianos que permanezcan en el mundo en ese momento. Perderán su fe completamente porque les faltará oportunidad de ver la luz del conocimiento en ninguna persona. San Nilo, profecía de San Nilo, siglo V. Fue discípulo ordenado por San Juan Crisóstomo, patriarca, antes del destierro. Dirigió a Nilo en el estudio de la Escritura, en los trabajos de piedad. Lo tengo en mi libro de profecías asombrosas. Profecías asombrosas. Esta es la profecía de San Nilo. Pero yo quería terminar y aprovechar para comentarles la profecía que hubo el domingo de Ramos, aquí en Belén, con una persona que tiene un don de conocimiento y de profecía, y que lo vamos a llevar el domingo 20 de mayo del 2018, lo voy a invitar al Colegio Agustiniano de Salitre a Pentecostés. Venga a Belén, que vamos a estar en Pentecostés. Esfuérzate y sé valiente, pero tú no puedes solo, necesitas el sacrificio de la cruz. Abraza tu cruz como abracé la cruz. Te prometo el premio de la resurrección. Hazme partícipe de tu vida y será más fácil tu vivir. Yo soy el camino y la vida. No me pidas que te quite la cruz, que te quite el dolor. Es importante que lo sufras para que tus lágrimas te traigan el premio de la salvación. Lo que falta es confianza. Despréndete de lo material y pon tu pensamiento y tu corazón en lo espiritual, porque hoy donde está tu tesoro está tu corazón. La gran mayoría están atados a lo material. Si quieres, entra a la vida eterna. Donde pongas tu corazón en el cielo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Dile al Señor: dame la gracia del desprendimiento material y que mis ojos estén fijos en el cielo. Verán cómo la mayoría de iglesias y parroquias quedarán hechas cenizas, y los párrocos derramando su sangre, unos inocentemente y otros llevando una vida con doble moral. O sea, el Señor no lo engaña. Muchos párrocos inocentes, víctimas, mártires, van a derramar sangre, otros con doble moral.
grandes persecuciones, iglesias dinamitadas. Me decía un sacerdote que él había tenido una visión, un sueño, de que han dinamitado las iglesias. Hoy te digo, Colombia ni siquiera tendrá harina para fabricar mis hostias, ni siquiera tendrán harina para fabricar mis hostias. Lo que decía Luz de María, que será tal la hambruna que no nos podemos imaginar las atrocidades que el hombre va a cometer por el hambre. Decía hace un par de años Luz de María que en Italia los hombres se matarían por un pedazo de pan. Viene colapso económico mundial, desastre de la economía mundial, tercera guerra mundial, todo eso. Y esto empata, coincide, es que el Espíritu Santo no se contradice. Y el colapso económico mundial está aquí, Ezequiel capítulo 6, 7, tirarán el oro y la plata en las calles y no les servirá de nada. Y seguimos aferrados a los bienes materiales. Ni harina. Les he hablado por tantos medios y son tan tontos y tan ciegos. En otra profecía, Luz de María, la Virgen dice que los hijos de ella son como, no bobos, sino ni estúpidos. Es sinónimo elegante, porque la Virgen no usa esas palabras. Pero aquí dice tontos y ciegos, peor que Nínive. Hoy les digo nuevamente, serán flagelados por el flagelo del comunismo, todos, porque no oran. Yo miraba a los candidatos y todos son rosaditos, rojos, rojitos, escarlatas, púrpuras, colorados todos. Todos, y unos con máscaras además, ¿no? No oran, están muertos en vida, por más que les he enviado a mi madre y les he hablado, no despiertan del sueño en que los tiene el mundo. Es como si tuviéramos escamas, como si tuviéramos una nube en la cabeza. Oyen esto y oyen y oyen y oyen y no reaccionan. Parece como topos, como burros, ¿no? Yo no soy así de prudente como la Virgen. Como bestias parecen, ¿no? Sí, no les entra nada y no hay una reacción. ¿Y cómo será cuando despierten con los acontecimientos encima en que ya no pueden hacer nada? Muchos quieren escuchar palabras bonitas. Así le decían a Jeremías, no nos profetices desgracias, ustedes se van a ir al destierro 70 años porque fallaron en la alianza, no le obedecieron a Dios. Lo mismo hoy, la Virgen lo ha repetido 1000 veces. Tribulaciones y tribulaciones, nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, son frases de la Salette. Y no. El que gane su vida la perderá y el que la pierde la ganará. Bueno, y aquí hay una promesa para los que estén cerca de mí, no todos. No todo el que diga Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Como alimenté a mi pueblo con el maná, no los dejaré solos, a mi rebaño, a los que estén cerca de mí. O sea, conviértase, hermano. Y convertirse es hacer vida en nuestras vidas, la palabra de Dios. Venga a la clase de Biblia, asista a la Eucaristía todos los días, vaya al Santísimo, lea la Biblia, ore, cambie de vida, pida perdón a quien usted tiene que pedirle perdón. Dé con generosidad, dé con alegría. Cambie de vida, Dios es paz, Dios es amor, Dios le da muchas cosas. Tanto que dicen que aman a mi madre, pero no la escuchan. Les voy a explicar por qué tengo que aparecerme en tantos lugares, porque mis hijos que deberían hacerlo, deberían hablarles, son perros mudos. Por eso mi madre y yo utilizamos otros medios. Aún así son ciegos, sordos y mudos, no escuchan tal como los falsos ídolos. Se preocupan de un falso presente, unas apariencias falsas. Yo soy el que soy la eternidad, la piedra que muchos desecharon, la piedra que apenas será la iglesia. Verán esa gran catedral que ha sido templo del Espíritu Santo, totalmente derrumbada. No quedará nada. Muchos dirán, la iglesia no existe. La iglesia estará como eclipsada, dice la Virgen de la Salette. Esta profecía empata con todas, con Duren, con la Salette, y fue aquí en Belén, el domingo de Ramos. Espero que Él venga, no para que profetice, sino para que esté con nosotros y nos hable de la Eucaristía, de esos milagros eucarísticos que tiene en su casa, en su hogar, de las hostias que caen, de las hostias que van a ser profanadas. Me mostró una iglesia en Bogotá y me decía, de esa iglesia iban a profanar unas hostias y llegaron a Bucaramanga a los cálices.
Y ahí se me apareció un sacerdote que me dijo, ayúdeme porque llevo 500 años en el purgatorio. Que él ve las almas del purgatorio, así como vio a Stephen Hawking vagando, huyendo del juicio de Dios después de muerto, con gran miedo por el juicio de Dios, porque se había equivocado tantas veces diciendo que no existía, y lo vio huyendo y vagando, como dice Ana Catalina Emery, como una alma errante. Dice Ana Catalina que hay almas errantes que vagan y huyen del juicio de Dios, pero que tarde o temprano en el juicio llegarán, en el juicio final todos llegarán y serán juzgados. De manera que sigamos orando. La iglesia no existe, ahí saldrá el Espíritu de Dios con la verdadera iglesia, renaciendo de las piedras, de las cenizas y de los escombros. Por eso aquí en el secreto de Fátima, la Virgen le dice al Padre Gobi una cita de Zacarías: 2/3 de la tierra serán exterminados. Este libro del secreto de Fátima. Un sacerdote hace poco me llamó y me pidió 40, y dije, ¿para qué querrá 40? Él sabrá, ¿no? Debe tener amigos y será que lo quiere repartir. Aquí está lo que los hombres callan, está aquí, el secreto, en blanco y negro, por eso la carátula está en blanco y en negro, para que vean la verdad. La verdad os hará libres, dijo Jesús, y que no seamos perros mudos, como la Virgen dice que los sacerdotes deberían hablar y decir lo que está sucediendo, en lugar de decir, ay, se acabaron los valores, ¿y por qué no sale y evangeliza puerta a puerta? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no da el verdadero evangelio de Cristo? En lugar de matizarlo, de barnizarlo, de quitarle contenidos, ¿no? Verlo como está. Como decía San Francisco de Asís, sin glosa, como está escrito. Así es que se debe predicar el evangelio. Santo Tomás de Aquino decía del sentido literal del evangelio. Los que no creen en demonios y ángeles son herejes, por ejemplo, y bueno, y los herejes se van para el infierno. De modo que durante 50, 60 años pavimentamos las herejías en las facultades de teología, en los seminarios, y la corrupción moral. Pero todavía queda gente buena y quedan muchos en el mundo, ¿no? Yo no diría que muchos, pero es un 10%, un 20% en sana doctrina y confiables. El demonio le ha hecho trizas en la iglesia porque es la verdadera iglesia de Cristo. Es por eso que la persigue y por eso lo que es falso lo levanta. Los yogas, los lamas, la meditación trascendental, los zen, la brujería, la hechicería, el ocultismo, todo eso que está promoviendo el demonio por todas partes. La mentira, que por eso es el padre de la mentira, mentiroso y homicida. Todo está dicho, lean mi palabra, esfuércense, sean valientes. La cruz es la victoria contra el pecado y el mundo. Sin cruz no hay salvación. Lean, vivan la palabra de Dios. Dios está vivo. Y está tan vivo que todas las profecías, decía el cardenal Ratzinger, están escritas aquí en la Biblia. Todas están. Pero es tan bueno Dios que nos las explica 100 veces, 1000 veces. Se aparece en Conches en Estados Unidos, se aparece en Peña Blanca en Chile, se aparece en Umbe, en Bilbao, esa hermosa aparición, en Düren en Alemania, y se aparecen todas esas cosas tan bellas sin contradecirse la Virgen, porque Dios no se contradice y dice lo mismo, ¿no? En todas partes diciendo lo mismo, que los rusos van a invadir Europa, bueno, está en la Biblia también, ¿no? En el libro de Fátima está, que los chinos van a invadir el mundo, también está en la Biblia, en 4 lugares distintos, está en los profetas como Isaías y como Jeremías, están los chinos, todo eso está en la Biblia, pero Dios vencerá, y detrás de la crisis viene una gran síntesis, que es el triunfo de Dios. Por eso Jesús dice en Lucas 21, cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Y en esa profecía de nuestro amigo que estuvo aquí, es muy lindo, por eso dice, a mi pueblo lo protegeré, a mi pueblo lo guardaré. Muchos van a sobrevivir. De esas 2/3 partes destruidas quedará 1/3, y con ese tercio construirá el nuevo mundo. En estos días oía a la Sinfónica de Colombia tocar la Sinfonía Nuevo Mundo, que es tan bella, ¿no? Creo que es de Dvorak,
hermosa y suena como un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo que viene, que se aparece, parece inspirada esa sinfonía del nuevo mundo que Dios va a crear, a recrear, ¿no? Que lo dice en la Biblia, y decía Nelly Madrigal en las profecías de esta mística paisa, decía que el nuevo mundo es tan bello que no nos podemos imaginar la belleza, y lo mismo decía este muchacho de esta profecía, decía que hasta sentía que las paredes y las piedras cantaban, que eran de una armonía y de una melodía y de una belleza, la nueva creación que Dios nos va a entregar, hermosa, hermosa. Yo quiero hablar un poco de eso, y quisiera hablar un poco de eso en Pentecostés, el 20 de mayo, en el Colegio Agustiniano del Salitre, que tenemos esa Pentecostés, como lo hacemos todos los años, esta gran fiesta del Espíritu Santo, que después de esta fiesta de la Pascua, y felices Pascuas para todos los que creen en Jesucristo y para los que no creen también, ojalá algún día tengan una buena Pascua, sobre todo la Pascua definitiva de la resurrección, que es la hora de la muerte de cada uno al pasar por el juicio. Después de esa fiesta de Pascua viene Pentecostés. Jesús a los 40 días de resucitado asciende al cielo. Hay que ver cómo Ana Catalina describe hermoso eso, Ana Catalina de Emery. Y a los 50 días, en la fiesta, una fiesta que había sido una fiesta agrícola, la fiesta de Pentecostés, viene esa efusión del Espíritu Santo que le dio ese impulso a la iglesia y a los apóstoles para evangelizar por todo el mundo. Y ahora, en esta gran crisis de la iglesia, oremos por un nuevo Pentecostés, oremos por la salvación de lo que quede del mundo, y sobre todo este pequeño resto que quede en la iglesia, que es un pequeño resto fiel. Me decía un diácono famoso, que me llamó de una ciudad muy importante, me decía que de la iglesia, de esa diócesis, quedaba un 10% de sacerdotes en sana doctrina. Esto es un diácono que estudió teología, un diácono permanente. Me decía así, aproximadamente un 10%, me decía. Qué bueno eso. Es el pequeño resto que siempre queda y que Dios va a bendecir y a levantar, ojalá que con el aviso crezca. Hagamos un paréntesis un momento. Estos días, viendo los acontecimientos mundiales y las reacciones contra Rusia y contra Putin, me acordaba yo de muchas cosas que he leído sobre Rusia y sobre Putin y sobre China, y la visita de Corea a China y las restricciones arancelarias de Estados Unidos, todo eso que nos han mostrado estos días. Veía yo cómo se está cocinando, ¿no? Cómo se está gestando no solamente una guerra comercial y una nueva guerra fría, sino que al contrario, se está recalentando las cosas para que los acontecimientos bíblicos que están totalmente descritos en la Biblia se den muy pronto. Con razón que Luz de María nos decía que estamos a centésimas, a momentos de la Tercera Guerra Mundial, y nos decía también de prepararnos para muchas cosas que vienen sobre el mundo. Y yo los invito realmente a un proceso de conversión. El mundo no se va a acabar. Viene un asteroide, los polos magnéticos se están invirtiendo, van a suceder muchas cosas, viene un colapso económico mundial, viene una hambruna total, devastadora, pero conviértase y confíe en Dios. El mundo va a ser un mundo maravilloso, un mundo mejor, pero después de la tribulación. Yo, en lo que encontré El secreto de Fátima, hay muchas cosas que están en este libro y que usted tiene que conocer, tiene que leer, tiene que conocer, y los que
se vuelvan a Dios. Yo me alegro muchísimo y me alegro mucho por las personas que oran por nosotros, oren por mí, oren por José Galat, que lo necesita, oren por el canal, oren por Colombia, que está completamente descompuesto en todas sus áreas, en toda la escenografía colombiana. No hay un lugar del cuerpo que no le salga pus, ¿no? Está podrido por todas partes. La iglesia, a pesar de su inmensa crisis, es de las pocas instituciones que le queda un poco de santidad, un poco de credibilidad. Ha sido vulnerada, ha sido atacada, ha sido difamada, como fue difamado este buen sacerdote, el padre Yepes, y otros, seguramente otros. Yo conocí otro caso y nosotros lo defendimos aquí, y están buscando también darles a todos. La horrorosa crisis de la iglesia existe, pero también existe una buena iglesia, un pedazo bueno, remanente fiel, que sostiene la sana doctrina. Dice Ana Catalina de Emmerich, la beata monja agustina alemana, dice que aunque quede un solo católico fiel y bueno y sano, ahí está la iglesia. Y cuando quede un buen sacerdote de sana doctrina y piadoso y fiel, ahí está Cristo, dice Ana Catalina. Y yo tengo aquí varios sacerdotes buenos, gracias a Dios, y de sana doctrina, y piadosos y fieles, y de modo que sigamos trabajando sin desesperanza, con esperanza. Cuando ustedes vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, porque se acerca su liberación, dijo Jesús, ¿no? Nos tocó vivir esta época. Yo lo vengo anunciando hace 30 años, me he ganado todos los adjetivos: apocalíptico, catastrofista, como si ser apocalíptico sería malo. Eso no es malo. Jesús era apocalíptico, anunció el Apocalipsis también, habló de esta época, dijo: crecerá la iniquidad en toda la tierra, dijo Jesús. Es una de las señales, iniquidad, viene de iniquitatis, viene del demonio, que crecerá en toda la tierra, de manera que esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Abrazos, felices Pascuas y muchas bendiciones para todos. Amén.